Nosotros participamos activamente en esta gran cruzada por el Censo de Población y Sí, Vivienda, señor. pero no lo hicimos a título personal. Nosotros consideramos que todas las universidades públicas del país deberían recuperar el protagonismo perdido. Todas las instituciones académicas están adormecidas porque la prebenda ha sido tanto y el cuoteo político ha sido tanto y han sido cooptados por el masismo y por lo tanto han perdido la palabra, han perdido la voz. Entonces, dentro de nuestros pilares fundamentales que nosotros ofrecimos a la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma Gabriel Cerné Moreno fue recuperar el protagonismo institucional, porque consideramos que las universidades deben ser instituciones orientadoras de la sociedad. ¿Por qué? Porque las universidades viven del aporte del pueblo, del impuesto que paga el pueblo. Entonces, iniciamos esta gran cruzada, ya el censo se realizó, producto de ello tenemos unos 3 procesos penales, nos han denunciado por terroristas, dice que fue un acto de terrorismo, pedir censo, y el día de ayer prácticamente me condecoraron en el INE por el gran trabajo realizado Durante el por la censo. realización del censo de población y vivienda. Bueno, esa es la política, ¿no? Esa es la política que no sirve, sí. Exactamente, y hablamos de política y creo que cómo ve nuestro país, cómo ve a Bolivia en la actualidad, hablando políticamente, con un partido en función de gobierno que ya está más de una década y media en el poder y pareciera que Bolivia está ahí, adormilada nomás. Así es, mire, lo que pasa es que la cultura del miedo logró implementarse en el país, ¿no? Aquel que levantaba la voz y que levanta la voz, en el caso nosotros pedimos censo, inmediatamente uno es perseguido con un poder judicial que está cooptado y que está al servicio de los gobernantes. Usted me dice cómo ve el país, yo lo veo mal. Después de 18 años de gobierno del MAS, tenemos un país quebrado, no hay gas, no hay combustible, no hay divisas, no hay reserva, ya se gastaron la monetización de los derechos especiales de giro, tenemos un país altamente endeudado, es decir, tenemos un país en quiebra en este momento, después de 18 años del MAS. Lamentablemente, ese adormecimiento generalizado ha hecho que este gobierno haga lo que quiera. Si las universidades hubiesen recuperado el protagonismo, seguramente que se hayan convertido en la trinchera para que los abusos de poder no se hayan materializado. Sin embargo, creo que todavía estamos a tiempo, el pueblo está recuperando poco a poco la palabra, está recuperando esa conciencia colectiva de cambio y que el MAS ya no tiene nada más que ofrecerle a los bolivianos. Se viene un próximo año 2025 con un movimiento político bastante, el más importante, vamos a decirlo, del país. Queremos que nos pueda comentar un poco más al respecto sobre esta nueva sigla, sobre este nuevo nacimiento que se está presentando al país con miras, con nuevas figuras políticas, se puede mencionar. Así es, mire, el escenario político está cambiando. Nosotros en nuestro análisis político decíamos que hay 3 grupos de políticos. Primero están los masistas que destruyeron este país. Después están los políticos tradicionales, no voy a dar nombre, pero ustedes los conocen perfectamente, están años y años intentando convencer a los bolivianos que son una alternativa. Y hay un grupo de nuevos actores emergentes que están planteando una nueva visión de país. Ahí estamos inscritos nosotros. Nosotros formamos parte de un movimiento ciudadano denominado Cambio 25. Cambio, primero porque mi sigla, desde que yo fui ejecutivo del Centro Interno de Economía, ejecutivo de la FUL, vicedecano, decano y rector, se llamó siempre Cambio. Y 25 porque consideramos que en el bicentenario nosotros tenemos que construir un nuevo país, ¿no? Que tenemos que crear oportunidades para todos los bolivianos y debemos empezar a escribir una nueva página diferente en la historia de este país. Estamos recorriendo todos los departamentos, tenemos estructura en todos los departamentos, en las diferentes encuestas que se han hecho, nosotros estamos primero ahorita en la oposición, consideramos
que si seguimos trabajando al lado de los diferentes actores y de la ciudadanía en común, vamos a ser la única alternativa viable para el 2025. Nosotros no venimos de los partidos tradicionales, no venimos y no somos políticos tradicionales, venimos desde la academia con una propuesta y con una visión distinta de país. Don Vicente, muchos partidos políticos o muchas siglas han nacido con ese pensamiento de ser la oposición fuerte ante el movimiento socialismo. Hablamos de Creemos, hablamos de Comunidad Ciudadana, ahora Cambio 25. ¿Qué hace de diferente a Cambio 25? Porque siempre se ha hablado, somos diferentes, no estamos con los políticos tradicionales, no vamos a meternos a las pugnas de poder y todo aquello, pero queremos un cambio del país. ¿Qué hace de diferente a Cambio 25? Primero que nosotros tenemos una propuesta seria, ¿no? Nosotros no nacimos para hacer solo oposición. Nosotros tenemos una propuesta de país porque queremos construir, queremos ser una alternativa para el pueblo boliviano. Y el 21 de noviembre del año 2023, cuando nosotros lanzamos a consideración del pueblo boliviano el nacimiento de este movimiento ciudadano, dijimos, señores, nosotros tenemos 5 pilares fundamentales sobre los cuales vamos a construir nuestro programa de gobierno. El primer pilar está relacionado con el tema de la justicia. Nosotros necesitamos que se nos respeten los derechos fundamentales, que a los emprendedores, a los empresarios, se les garantice una seguridad jurídica para su inversión. Necesitamos que el órgano judicial sea un órgano totalmente independiente, tal como lo establece la Constitución Política del Estado. Y ahí unas pinceladas solamente, hemos dicho, hay que cambiar algunas leyes. 30 años de prisión sin derecho a indulto y con confiscación de bienes a todos los administradores de justicia que actúen al margen de la Constitución. Y a todos aquellos feminicidas, aquellos ecocidas, todos aquellos que actúan al margen de la ley, la misma pena. Pero además dijimos, a ver, como una forma de luchar contra la corrupción y para dar señales claras de que en nuestra institución va a ser una lucha frontal contra este mal, dijimos, todo funcionario público, al momento de juramentar en un cargo como servidor público, tiene que anotar preventivamente todos sus bienes a nombre del Estado. Si él comete un acto de corrupción, todos sus bienes pasan a manos del Estado. Ese es el primer pilar. El segundo pilar, nosotros planteamos una Bolivia autonómica, es decir, tenemos que transferir competencia a las regiones y a los departamentos. Tienen que ser las regiones y los departamentos quienes tengan la libertad para definir su futuro. Y no un burócrata de allá atrás de un escritorio que diga tal cosa se debe hacer por Oruro, tal cosa se debe hacer por Potosí. Deben ser los orureños quienes deben construir y definir su futuro en base a sus necesidades y a sus prioridades. El tercer pilar, nosotros hemos planteado claramente, vamos a cerrar 6 ministerios, todo ese dinero que se utilizaba para que funcione esa burocracia estatal, vamos a destinar y vamos a crear el Ministerio del Emprendimiento. ¿Por qué? El 80% en este país vive en la informalidad. No tiene ninguna posibilidad de insertarse al mercado profesional y laboral. Pero por otro lado, solo el 30% de los bachilleres tienen opción de estudiar en una universidad pública, el 10% en una universidad privada. Hay un 60% de jóvenes que ha sido descuidado por este gobierno y por los anteriores y no han creado oportunidad para esa juventud. Por eso nosotros decimos, bueno, toda esta plata la vamos a destinar a este ministerio, vamos a dar crédito directo, capital semilla, no van a pagar impuestos durante 3 años como una forma de que empecemos a cambiar la mentalidad. Paso por la plaza en este momento, hay una huelga de hambre, no sé, pidiendo que, ¿sabe? Solamente pidiéndole al alcalde que lo dejen trabajar. ¿Y cómo no van a pedir, pues, un espacio para trabajar si este país durante 18 años no ha tenido la capacidad de generar fuentes de empleo? Entonces, hay que crear oportunidades para los ciudadanos. El cuarto pilar está relacionado con el cambio del modelo. Este modelo económico, social, comunitario, productivo es un modelo que se agotó, fracasó, endeudó al país, quebró al país. Esta economía que tenemos en este momento hace realmente prever de que estamos al borde de una UDP. Realmente estamos tocando fondo. El gobierno está echándole mano a la plata de las gestoras,
a esos 26.000 millones de dólares, que es plata de los trabajadores. Y con eso está en este momento, de alguna manera, tratando de solucionar los problemas para llegar al 2025 a las elecciones. Y el último pilar fundamental de nuestra propuesta está relacionada con un nuevo relacionamiento que debe tener Bolivia con el mundo. Yo lo escuchaba en la entrevista del senador Rodrigo Paz cuando decía, mire, esto está mal. Obviamente que está mal. Nosotros poco a poco nos estamos aislando de otros mercados que son importantes, solamente por hacer negocio con Irán, con Cuba, con Venezuela, con China y con Rusia. Debemos restablecer relaciones diplomáticas y comerciales con todos los países. Debemos crear oportunidades para aquellos emprendedores. Oruro es un lugar estratégico. Oruro está pensando en este momento en que se pueda materializar su puerto seco. Oruro está pensando y esperanzado en que el litio pueda generarle recursos para hacer empresa aquí. Y no se lo entreguen esos recursos naturales como quiere el gobierno con un convenio, ¿sí? Con un convenio, no con un contrato. Quieren con un convenio entregar esos recursos naturales que obviamente le pertenece al pueblo orureño. Esos son los pilares fundamentales de nuestra propuesta y eso nos hace diferente. Nosotros no aprendimos a gritar, venimos desde la academia. Somos economistas, somos abogados, tenemos un gran equipo multidisciplinario que está trabajando en la construcción de una propuesta seria, pero además estamos escuchando al pueblo. Quien les habla, Vicente Cuéllar, es un chaqueño que nació en el Chaco cruceño, hijo de campesino, viene del campo, conozco las necesidades y fíjense, soy una persona que conozco cómo hay que enfrentarse en la vida. Yo trabajé y estudié y no es fácil. Y no quiero que esos jóvenes que no tienen ninguna alternativa sigan engrosando los bolsones de la delincuencia, los embarazos no deseados y la destrucción de nuestro núcleo familiar y por ende la destrucción de nuestra sociedad. También podemos observar el tema de la eliminación de los sueldos para los parlamentarios. ¿Cómo se viene al respecto? Claro, nosotros consideramos que si vamos a hablar de racionalizar el gasto, tenemos que empezar por casa. A los parlamentarios solamente se les debe cancelar una dieta por sesión realizada, pero no un sueldo como se le está pagando en este momento. Si bien es un acto simbólico, porque con eso no vamos a solucionar los problemas del país, pero obviamente, mire, Bolivia vive 10 años, 11 años de déficit fiscal. ¿Qué es un déficit fiscal? Es cuando mis gastos superan a mis ingresos. La economía del país es exactamente como la economía de cualquier ciudadano. Si mis gastos superan mis ingresos, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tener que prestarme plata. Entonces, ¿qué debo hacer para equilibrar mis gastos y mis ingresos? Racionalizar el gasto, disminuir mis gastos y buscar la forma de incrementar mis ingresos. No hay otra fórmula tan sencilla, es el tema del déficit fiscal. Y para eso tenemos que ahorrar el centavo. Todo centavito va al cochinito, dice, ¿no? Don Vicente, sí. Para terminar, el tiempo es nuestro peor enemigo. Para terminar, se vienen las elecciones, lo que dijimos, estábamos hablando durante todo este tiempo, se vienen las elecciones. Hay muchas siglas, muchas posibilidades de que se pintan como opositoras al movimiento socialismo. De ponerse la población a favor de otra sigla que no sea la suya, ¿está dispuesto a dar el paso al costado o vamos a luchar hasta el final? Nosotros siempre pensamos en que la unidad es una alternativa para ganarle al movimiento socialismo. Aunque el movimiento socialismo está débil, Evo Morales hizo bloqueos cuando quiso aparecer en el escenario pidiendo elecciones judiciales, y obviamente el bloqueo solamente fue en el Chapare. Mostramos un Evo Morales totalmente débil. Yo estuve en Potosí esos días y no había bloqueo, estuve en Sucre, no hubo bloqueo. El MAS está débil, no es una alternativa, pero ya sería el colmo que el ciudadano siga insistiendo por el MAS. Y de los actores nuevos, con mucho respeto en este momento, no vemos nosotros un actor fuerte. Sin embargo, a la pregunta, nosotros sí vemos que hay otro actor fuerte
que tiene condiciones de ganar, nosotros inmediatamente daríamos un paso al costado. Porque más allá de una aspiración legítima de ser presidente, más allá de una aspiración legítima de administrar ese país, nosotros pensamos en el bienestar del ciudadano. Y si esa unidad permite cambiar el modelo, cambiar la visión de país, construir un país diferente, crear oportunidades para los bolivianos, nosotros obviamente quedaríamos un paso al costado. Sin embargo, los sondeos que se han hecho hasta el momento, nosotros figuramos como primeros de la oposición. Ojalá que sigamos enamorando al pueblo boliviano con una propuesta diferente. Como digo, la diferencia está en la visión de país y en la propuesta que nosotros estamos poniendo en consideración del pueblo boliviano. Don Vicente, siempre agradecido por haber confiado en este medio de comunicación. Las puertas siempre abiertas. Cuando usted llegue, por favor, para hablar de otros temas, de la coyuntura que se está viviendo en el país. Muchas gracias por haber venido a La Patria Radio. Gracias. Hay muchas cosas que en este momento están en el tapete, el tema de las elecciones judiciales, el tema de la gestora, que a nosotros realmente nos preocupa porque vemos parlamentarios de la oposición que no encarnan ese mandato que le dio el pueblo. El pueblo los eligió para que representen, sin embargo, en este momento no dicen absolutamente nada. Pareciera ser inclusive que han hecho un pacto con el oficialismo. Hay el tema del censo recién empieza. Yo decía, el tema del censo no solamente es el tema de la distribución de los recursos, de la redistribución parlamentaria. Después, esa información tiene que ser elevada al Tribunal Supremo Electoral para que este Tribunal Supremo Electoral elabore un proyecto de ley y después va a una especie de comisión estatal de autonomía para empezar a discutir el tema del pacto fiscal, que va a ser un nuevo rediseño de la distribución de competencias y de recursos económicos en este país. Hay mucho que hablar, así que gracias por la invitación y cuando vuelva a Oruro seguramente les voy a tocar la puerta. Claro, nosotros, llamada, ¿no? Por supuesto, y nosotros felices de recibirlo y también en la ciudad de Oruro para que pueda disfrutar de la gastronomía que tenemos. Claro. Johan, tal vez ya ha degustado de un api, de un charque. Ya fui al mercado, fue un tojorí. Ajá. Con un pastel. Qué rico. Más tarde seguramente vamos a ir a probar un charque. El rostro asado. Un rostro asado, que es típico, ¿no? de Oruro. Yo vine igual cuando era ejecutivo de la Federación Universitaria Local de la Universidad de Santa Cruz, hace muchos años acá, y terminó nuestra sesión a las 9 de la noche en ese momento. Fuimos a buscar comida, no había nada, ¿no? Aquí duermen temprano, así que ahora sí hemos visto mucho más movimiento, mayores alternativas. No, es lindo, nosotros en el Chaco tenemos otra gastronomía, claro. Es allá la carne, igual el charque, el mote, el tostado, el queso, la cuajada, quesillo estirado. Entonces, fíjense la riqueza de nuestra gastronomía, la riqueza cultural de esta Bolivia linda. Sin embargo, un gobierno masista siempre ha pretendido dividirnos entre Oriente y Occidente, entre campo y ciudad, y eso no puede seguir. Nosotros buscamos la unidad de todos los bolivianos. En la diversidad tenemos que encontrar la unidad y eso nos va a hacer fuerte.